Continuamos. Qué buenos programas se hacen fuera del aire. Si uno pudiera un día dejar ese micrófono abierto. Pero vamos a ensayarlo, Pablo. Sería maravilloso porque resulta que tú el que viene aquí o fue alumno de una maestría, de un diplomado, alumno de Julián, pero en el caso en que no haya sido alumno, el asunto es peor porque siempre son primos. ¿Qué es lo que ocurre con nuestro invitado? Nuestro invitado, un economista, doctor en economía con una experiencia de Estado envidiable, pero además todo un doctor en ejemplo, economía, PhD filosofía, doctorado en economía, pero además todo un ejemplo de servidor público, que eso se dice rápido, pero la verdad es que queda bonito en un país como este. Así que vamos a conversar con Guarocuya Félix, que es nuestro invitado sobre, por supuesto, el gran tema que es la economía y la posibilidad de una reforma fiscal, entre otras cosas. Bienvenido, señor. No, muchísimas gracias, Pablo, y a todo el equipo de este programa, que es donde me siento probablemente más cómodo en todo. ¿Sabes? Especialmente al primo, ¿verdad? Especialmente al primo. Sin ninguna duda. De verdad, Julián, realmente somos primos. Claro. Mi abuelo nació en Carrera. Eso ocurre. No tiene que cargar con la familia. No fui alumno de maestría, sino de familiaridad. Guarocuya, no podemos evitar una reforma fiscal. De poderse evitar siempre es posible. O sea, no es que no sea posible. Eso son decisiones ya de políticas y de política. Es decir, la quiero separar porque una decisión política es la decisión, digamos, la gran decisión de un presidente y su equipo. De decir, ok, nos embarcamos en este camino. Y la decisión de política es en el sentido de decir, vamos a priorizar la parte correspondiente a la política fiscal o vamos a priorizar la parte correspondiente a lo que son las políticas institucionales, como es el caso que ha definido el gobierno en este momento, darle prioridad a la reforma constitucional. Entonces, tú tienes dos niveles, ¿no? La decisión política grande y luego la decisión de política, que es mucho más sectorial, de qué aspecto tú vas a tocar. De si es posible tirar hacia adelante sin una reforma, siempre es posible. Lo que pasa es que los riesgos son altos. Entonces el decisor político tiene que saber exactamente si está en capacidad de asumir esos riesgos. ¿Cuáles riesgos serían? En el contexto internacional, fundamentalmente para la colocación, seguir colocando deuda y seguir financiando el déficit, y que pueda ser asumible en el mediano plazo, tomando en cuenta la cantidad de pagos que tiene, calendario de pagos y de repagos de deuda que tiene el país, tomando en cuenta cuál es ese escenario. Si se recrudece, por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y los mercados tienen que descontar una nueva escalada, o el caso de las elecciones de Estados Unidos, cómo va a terminar, si va a ser Biden el candidato, si no lo va a hacer, si al final termina siendo Trump el presidente, y cuál va a ser la política de Trump desde el punto de vista no solo interno a los Estados Unidos, sino también internacional, y cómo eso puede impactar los mercados. Entonces son riesgos, y hay mucho más, que tú tendrías que tomar en consideración para tomar una decisión si hago o no hago reforma. Quiero decir, ese es el dilema que me imagino que se le presenta a los decisores políticos. Por ejemplo, es una decisión política al final. Pablo hacía referencia al artículo de ayer de Leonel Fernández, poniendo los ejemplos de Kenia, que a punto de salir la tropa hubo una revuelta, hubo muertes por una reforma fiscal. El caso de Duque, que la anunció hace 4 años y jamás pudo gobernar con tranquilidad, retirándola. Entonces aquí estamos en un tema en que la oposición política dice que no. A ver, yo soy parte de la oposición política, quiere decir que... ¿Perdón? Soy parte de esa oposición política. Correcto. Entonces, la oposición dice que no, y que hay un desperdicio, que hay esto, y la oposición dice que no. Cuando el PRM fue oposición también decía que era recortar gastos. O sea que al final hay un juzgamiento político de un tema que tiene todos esos riesgos que tú acabas de señalar. Yo creo que Pablo acaba de hacer una afirmación que es muy importante para incluir en este diálogo, ¿no? Ellos se parecen tanto. Sí. Y fíjate que eso me llega al alma. Tanto, o sea, tú has dicho algo que realmente me ha llegado al alma, porque al final ese parece tanto encubre lo que es un comportamiento que se ha venido
que se ha venido a constituir en un comportamiento cuasi estructural del que participa en la acción política desde un partido político, en el sentido de descalificar al otro cuando es gobierno por descalificarlo. Yo entiendo que tenemos que intentar trascender ese tipo de comportamiento y tener la capacidad de efectivamente sentarnos en una mesa, razonar y decir, mira, esto es razonable, aquello no es razonable, más allá de la descalificación total. Porque tenemos una estrategia nacional de desarrollo. Yo he leído algún que otro articulista estos días. Bueno, hay muchos articulistas estos días. Todo el mundo habla de la reforma, todo el mundo está preocupado por la reforma. Pero a veces se nos olvida que tenemos una estrategia nacional de desarrollo que sirve como marco para incluso poder propiciar ese necesario diálogo que tiene que darse. Unos mandatos. Claro, unos mandatos, claro, que ahora habría que ajustar, Pablo, porque ya los plazos no se cumplieron. Entonces, no es exactamente, ya definimos el país que queríamos, en cierta forma. Y está plasmado en la estrategia. Es retomar ese país que se supone que definimos entre todos y entonces sentarnos y decir, ok, ¿cuál es el curso de acción más adecuado para nosotros poder continuar hacia adelante? Entonces, con razonabilidad desde la oposición, y esto es importante, la oposición cogobierna en un país. Cuando es un país democrático, la oposición tiene peso. Más allá del resultado electoral, que evidentemente que la oposición no tuvo el mejor resultado electoral, pero la oposición tiene una responsabilidad para con la sociedad, que va más allá del propio gobierno, va a la sociedad en sentido general. Entonces yo creo que es retomar ese aspecto, o tomarlo, Pablo, claro, no sé si alguna vez lo tuvimos. Sí, pero ¿qué se puede hacer para que nuestra clase política, pues, y ahí los incluyo a todos, ¿no?, pues esté por encima de las mezquindades y piense primero en el país? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? El PLD sabe lo que es ser gobierno y admitir la necesidad de una reforma integral y explicársela a la oposición. Y el PRM sabe lo que es desde la oposición boicotearla y decir, no, ¿y reforma integral para qué? No. La reforma fiscal, aquí lo que hay que hacer es ajustar los gastos. Discurso del PLD, del PRM o PRD, cuando gobernaba el PLD. De repente gobierna el PRM y se cambian los papeles. Ahora resulta que ese PLD que protestó y uno le criticó al PRM porque no apoyaba una reforma integral necesaria, pero además que mandaba una ley, ahora resulta que ese PLD parece que no está por la labor de colaborar, por lo menos sentarse a discutir. Sí, yo quiero hacer la reforma integral. Pero fíjate que vamos a sentarnos. La posición del PLD en este momento es, esperemos la propuesta. El PLD no ha fijado una oposición es que no ha habido formal. Propuesta. Y por lo tanto, como no ha habido propuestas, no puede fijar una posición sobre una base sólida. Entonces, lo que tú tienes son voceros autorizados del partido, que cada quien emite una opinión que potencialmente puede ser contradictoria una con otra, pero no necesariamente es la oposición de la organización fijada. Lo que pasa es que camina como una vaca, muge como una vaca, bien, pero quiero decirte que no podemos decir es la posición formal del Partido de la Liberación Dominicana hasta tanto no haya una propuesta concreta de reforma. Tú fuiste... ¿Entiendes? Entonces yo creo que una vez haya una propuesta concreta de reforma, el Partido de la Liberación Dominicana fijará la posición. O sea, ¿tú crees que el partido estaría dispuesto, presentada la propuesta, a sentarse a dialogar con los técnicos? Pues yo no me atrevería todavía a aventurar cuál es la posición de la organización. Sobre todo, déjame explicarte, sobre todo porque estamos en medio de un congreso, Pablo. Cuando un partido esté en un congreso, quien dirige la organización en ese proceso es la comisión organizadora. O sea, Cristina es la presidenta del partido. Digamos que Cristina, en manos de Cristina, queda la representación simbólica de la organización y efectiva. Independientemente de que es real, el gobierno no ha presentado una propuesta, pero independientemente de eso, tú fuiste el monaguillo que recaudaba en la iglesia. Tú fuiste recaudador del gobierno un tiempo. Sí, pero no fui monaguillo, la verdad si es que no fui monaguillo. Bueno, pero el primo no sabe. Si alguien sabe... el concepto no... El primo está perdido. Retíralo y vuelve otra yo vez. Mira, de hecho mi bisabuelo vendía campanazos en pagar las casas, pero monaguillo no fui. Pero te quiero dejar dicho, tú fuiste recaudador, tú fuiste el que recibía las ofrendas, en este caso los impuestos. Realmente, ¿hasta qué punto existe la necesidad real de una reforma fiscal? Y no me refiero nada más a los ingresos. O sea, como está gastando el gobierno actualmente, ¿es lo adecuado? ¿Por eso la reforma? ¿O el gobierno gasta mal?
Es la pregunta. A ver, yo creo que tú me estás dando la respuesta en tu pregunta. O Ajá. sea, induce la respuesta. Todo ya, yo creo que hay un consenso en el sentido de que sabemos que el gobierno gasta mal. ¿Gasta mal por qué? En sentido general. Gasta mal por las prioridades en las que está colocando los recursos. Ese es el primer punto. El segundo punto es Entonces, si que gasta hemos mal, llegado, perdóname, que hemos si llegado, gasta mal, la reforma va a ser para seguir gastando claro, mal. pero tú necesitas una reforma para gastar bien o mal. Ya, O sea, tú puedes gastar bien y no tener que ir a una reforma. Es una decisión de política. ya. Vuelvo a necesidad. lo mismo, o sea, es una decisión donde yo coloco los recursos. El viejo ejemplo que se ponía en los cursos introductorios de economía, que era o cañones o mantequilla, ¿no? ¿Qué compro? ¿O cañones o compro mantequilla? Para eso tú necesitas una reforma. Es una decisión de administración. Muchas de las decisiones de administración, por ejemplo, corregir el déficit en el sector eléctrico, tú no necesitas una reforma. Tú necesitas una reforma para seguir financiando el déficit si tu decisión es mantener el déficit. Pero para eso no necesitas una reforma. Es una decisión administrativa. Entonces, si tú quieres ¿Cómo lo mejorar resuelve? calidad de ¿Cómo lo gasto, resuelve? una parte importante es decisión administrativa. Y eso sí es lo que la oposición, y entiendo que es lo que ya. está implícito y explícito en alguna medida en el artículo del presidente Fernández ayer, del expresidente Fernández, o de las posiciones que muchos hemos externado dentro del Partido de la Liberación Dominicana y hemos hecho pública, es que para eso tú no necesitas una reforma, Ya. reforma fiscal. Guarocuya Félix, economista, académico, Primo además, mío. primo de Julián. Yo creo Eso que no es por lo ahí más teníamos relevante. que comenzar. Eso no es lo más relevante. Ya usted sabe, usted puede cobrar por esto. La eficientización de la recaudación, porque yo le voy a contar algo que eso es chelito. Por ejemplo, en un consultorio aparece un letrero que dice no tarjeta de crédito, no transferencia, y eso es una nimiedad en función de todos los otros recursos que pudieran utilizarse para eludir y para evadir. Hay que manejar una política diferente, hay que arreciar. ¿Cómo lo ve usted para recaudar mejor? Sí, lo que tú estás hablando, yo creo que eso también que es un campo que corresponde a la administración. Y sí, ahí habría que mejorar algunos aspectos del Código Tributario que te permitan mayor celeridad, por ejemplo, la administración tributaria para ejercer el debido proceso de cobro en tiempo y plazo. Recuerda que tenemos un código que en su grueso, o sea, el gran contenido del código todavía corresponde al 92. Sí. Y eso requiere adecuaciones. Hicimos muchas adecuaciones al código en el 2012, pero fueron insuficientes porque estábamos apostando en ese momento a manejarnos en el marco del pacto fiscal. Y el pacto fiscal es ese diálogo necesario, Pablo, del que hablábamos y que además es mandatorio por la propia Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley que también prevé la propia Constitución del 2010, la existencia de una Estrategia Nacional de Desarrollo. Sin embargo, si vemos, el gobierno ha dejado prácticamente la estrategia. El gobierno, de hecho, no se refiere a la estrategia. No la menciona. Nunca la menciona. Y de hecho hablan de crecimiento al 2035, 36, pero nadie hace referencia a la estrategia. Nadie hace referencia a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que contempla una senda para lograr crecimiento sostenible, y eso implica reformas importantes, ¿no? Ahora, muchas de esas digamos, acciones sí requieren reforma a la legislación correspondiente dentro de la administración tributaria. Un tema que sí es importante, y he escuchado, de hecho, muy pocas opiniones al respecto, es que debemos de fusionar impuestos internos y aduanas, que es un tema que venimos dialogando. Claro, tiene que ser una única agencia recaudatoria. No, venimos internamente desde el punto que hay que fusionarlo. Sí. Claro. Ya. ¿Cuál es el beneficio? O el beneficio te da la experiencia, los ejercicios. La experiencia en América Latina es también positiva, y en Europa. La mayoría hoy de las agencias es el modelo español. Es el modelo en España, es el modelo en Portugal, pero el modelo de la mayoría de los países de la Unión Europea, pero también es el modelo en Colombia. Un dato. Beneficio. Es el modelo en Perú. Beneficio que tú cierras brecha entre las importaciones y el comercio local, en el sentido que tú tienes una brecha. Lo voy a poner con ejemplos muy prácticos para que la gente nos entienda. Hasta hace unos 10 años, por ejemplo, cualquiera podía hacer una importación con un pasaporte. Y ese era, pero el pasaporte no es un RNC que esté registrado debidamente en impuestos internos. Son cosas muy nimias de códigos y de clasificadores. Una vez sale eso de puerto, o tú lo has permitido con un pasaporte, y eso no se permite hoy en día.
tú le pierdes rastro como Dirección General de Impuestos. No tienes capacidad de darle seguimiento porque no hay un código homogéneo, algo tan simple como un código homogéneo. Entonces, mucho de esto requiere sí reforma legislativa porque no está contemplado en la ley correspondiente, en este caso del año 92, en el Código Tributario. Ha avanzado mucho la coordinación entre aduanas e impuestos internos, pero sigue siendo insuficiente. La mejor práctica internacional es tener una única agencia recaudadora. Fíjate que el grueso de los ingresos ya no está en el comercio exterior, está en los impuestos internos. Sí. Y a veces se nos olvida que duramos unos 10, 12 años haciendo reformas recurrentes, esas reformas parciales, para poder cambiar la estructura del ingreso que venía fundamentalmente de la aduana. ¿Pero por qué no ha ocurrido eso? Porque es una decisión, ¿Qué tanta brega puede dar? Sí, claro, volvemos a la parte de la decisión política. Ajá. Volvemos atrás, damos 2 pasos atrás. Tiene que ver mucho con la conformación de la estructura de los partidos políticos y la estructura de poder interna de las organizaciones políticas y el territorio. Es decir, en la medida, voy a prescindir de un director. Traducción son los empleos y los directores y cómo manejan la burocracia. Esto. Claro. Imagínate el pobre Miguel Conco y Juan Hernández. ¿Tú te imaginas? Claro. Entonces tú tienes que tomar esa decisión. Ahora, desde el punto de vista de la eficiencia recaudatoria, esto, por ejemplo, en los momentos que se hicieron modelizaciones para saber el impacto que eso podía tener, eso implicaba por lo menos 0.8 del PIB en ingresos, pero esto hay que tomarlo con pinzas, esos son modelos, no es la realidad proyectado, es decir, pero eso es significativo. Tú hablas de las decisiones políticas. No entiendo. Guarocuya, y eso es vital, la decisión política al final la que se impone. Yo he dicho que en la medida que tú das conquistas sociales, cualquiera que sea, no la puedes quitarla después, es una invitación al fracaso. Este gobierno ha sido eminentemente asistencialista, eminentemente. En términos de presupuesto, las partidas presupuestarias, los porcentajes, en lo que se llama las partidas de inversión son mínimas. Entonces, volvemos al tema del gastar mal. Tú estás gastando mucho en asistencialismo, no digo que sea malo o bien. Lo que estoy diciendo es que a la larga va a ser insostenible. ¿Cómo vas a lograr crecimiento si las inversiones, las partidas en inversión son mínimas? A ver, la pregunta es, tú como economista, ¿es correcto? Tú has tocado 2 aspectos fundamentales, Julián. Sí. Inversión. Tenemos la inversión más baja en los últimos 73 años. 73 años. Sí. Porcentualmente. Sí, porcentualmente. Sí. Claro. Bueno, y en términos relativos también, Pablo, es muy baja, sí, sigue siendo muy baja, en las 2 cosas, es muy baja. Sí. Entonces, eso sí es una preocupación, porque cuando tú tienes una inversión pública tan baja, la inversión pública debe de ir a satisfacer la necesidad de bienes públicos. ¿Cuáles son bienes públicos? Carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, medios de transporte que implican una gran inversión. Entonces, con una inversión tan baja, tú estás penalizando el crecimiento futuro. Claro. Es verdad que una parte puede ser sustituida por el sector privado, pero el sector privado no tiene tampoco la capacidad de hacer inversión en determinados espacios donde la rentabilidad no la puede asumir el sector privado, porque al final de cuentas tiene que buscar una rentabilidad que sea positiva. El Estado tiene que asumir otro tipo de rentabilidad, que es la rentabilidad social. Ahí se entrecruza inversión y gasto social. El gasto social no es un gasto, es una inversión social. Ahora tú puedes hacerla de diferentes maneras. Puedes hacerla que sea un gasto mucho más, digamos, reproductivo, focalizado, y otro que sea un gasto que se vaya por el sumidero, es decir, que no tenga mayor impacto. Un gasto en educación bien enfocado, que dé calidad educativa, no solo cobertura, sino calidad educativa, que los profesores sean capaces, que tengan formación, que estén en el aula, que por supuesto que es el mayor gasto en inversión que se puede hacer, por ejemplo. Una buena reforma tendría que tomar en cuenta el territorio. Creo que en este programa lo mencioné en su momento. Hay 4 reformas que tienen que darse de manera simultánea. Una que ya está aprobada en la ley, que es ponerle en marcha, que es la ley de regiones. Y ese es un tema que para ti es muy cercano. La ley de regiones única. Claro, pero falta el reglamento de aplicación y cualquier discusión sobre el tema del gasto debería darse sobre el marco de la ley de regiones. Porque eso implica que si se establecen 10 regiones y tú tienes ministerios que tienen 22 regionales, ahora tú vas a tener 10 regionales. Entonces tú tienes que racionalizar el gasto en el territorio. A fin de cuentas, la actividad de la gente se realiza en el territorio. Y además tenemos un territorio muy desequilibrado desde el punto de vista de la concentración de población. Gran Santo Domingo, Santiago, y ahí está prácticamente el país. Es una línea que va desde Navarrete en el norte hasta Boca Chica.
si la bajas, ¿no? Y ahí se concentra toda la población, el resto está despoblado. Entonces, eso implica que tenemos que gastar mejor en el territorio para mantener un equilibrio poblacional en el territorio. Por eso hay que definir claramente, y ya está definido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entiendo que sí tenemos que actualizar indicadores de la estrategia. ¿Tú crees en la objetivos? Descentralización, por ejemplo? No, en la desconcentración. O en la desconcentración, si te gusta más. Wow. Si es No, más- no, si- no, hay si una es más diferencia. correcto el Muy término. diferente. Por ejemplo, La se habla de diferencia. Ministerio de Turismo. Sí. La sede debería estar en Romana o en Higüey. Agricultura. El comité de fronteras, la comisión fronteriza En de la la José capital. Contreras está. Sin ninguna En la duda, José Pablo, Contreras. O sea, sin ninguna esas duda. no se sí, pueden claro. ubicar. El Ministerio de Agricultura no tiene que Agricultura. estar en la Kennedy. Sin ninguna duda, Pablo. Puede De- estar en la B, digo, en Baní puede estar casi todo Baní. por el esplendor de la provincia. A ver, pero tú tienes una Sería experiencia de haber centralizar, vivido Pablo, en ¿eh? Europa, de Sí, haber sí. estudiado en Europa y de conocer la política territorial europea. Además, fuiste beneficiario igual que yo de esa política Ay. Sí. de distribución territorial, en el Claro. ámbito de la salud, en el ámbito del transporte, Claro. en el ámbito del ocio, que se nos olvida. O sea, tenemos ciudades horrorosas, por ejemplo. O sea, República Dominicana es un país feo, es un país de quinta categoría, lo que hemos creado como país. Entonces tenemos calles bonitas, un Asimétrico, edificio, sí, totalmente. totalmente. Entonces, Sí. ¿cuál debe ser una buena inversión? Pero ya esos son criterios muy individuales. Yo te lo puedo decir como economista o como alguien que fue responsable de planificación nacional o alguien que fue responsable de las recaudaciones como director de impuestos o que estuve como regulador del mercado de valores o en el Banco de Desarrollo, formando el Banco de Desarrollo, que es el Bandet. Un buen programa debería comenzar por un programa de regeneración del espacio urbano y rural. Y toda la inversión es supeditarla a la regeneración, claro, tiene que supeditarla a la mejora del espacio urbano. La construcción de la escuela, hospitales, todo. Debería estar atado al programa de regeneración urbana. No es llevar el hospital a un asentamiento que se creó de manera irregular Así sobre es. cañadas, sino, es decir, movemos ese asentamiento, creamos casitas bonitas, le creamos espacios verdes, porque todos los espacios verdes están construidos casi siempre por manos privadas. Sí. Y luego, entonces decimos que ahora hay que poner la escuela, hay que poner supermercado, hay que poner... Es decir, tener una racionalidad diferente de cómo gastamos. Y eso implica comenzar por dónde se ubica la gente. El otro tema que tiene que ser importante, el territorio, es el mercado de trabajo. El mercado de trabajo, yo he estado hasta la saciedad, lo he dicho, no se agota con la reforma del Código Laboral. El Código Laboral solo regula la relación obrero-patronal. Y eso es solo el 43% o 45%, depende de la estadística que tome, del mercado de trabajo. El resto, que catalogamos como informal, no está regulado por el Código Laboral. Por lo tanto, necesitamos una ley base del mercado de trabajo que cambie definiciones básicas Pero- como mercado de... ¿Pero en qué como- consiste eso? Esa Bueno, ley Julio, básica bueno. consiste en lo siguiente, Pero perdón. tú tienes, perdóname, Espérate, deja que explique esto. Y luego es que tú ahí le- es importante, en ese mismo tema. Tú tienes una hipocresía perversa, porque tú tienes un mercado laboral donde los sectores empresariales El han primo. desplazado la mano de obra criolla. primo le dice para, eso. para Sí, o llevarla... sea, no la tengo yo, porque era el yo que yo tengo. para- pero no. no, te quiero dar dicho, para El tú país. llevarla a la mano extranjera, sin ningún tipo de regulación. Eso no es casual. Eso es una política. Bien, pero yo entiendo que nosotros tenemos que modificar el mercado de trabajo en República Dominicana. ¿En qué consistiría una ley base del mercado de trabajo? Pablo insistiría en crear, por ejemplo, un servicio nacional de empleo, es decir, que sea obligatorio la inscripción a la entrada y la salida y funciona como una intermediación laboral universal y gratuita, primer paso. Es decir, yo a los 16 años voy, saco mi primera cédula, esa es mi base de datos territorializada, incluso a nivel de barrio, cuál es mi oficina de empleo, donde yo tengo que ir para darme el alta para que comience a hacer intermediación laboral con las empresas. Que Y debería las ser el empresas ayuntamiento, y en las todo caso. en las empresas, no, debería ser el Servicio Nacional de Empleo. El ayuntamiento sí debería tener el control de donde yo vivo. Territorialmente hay una certificación de que yo vivo ahí y yo tener derecho con esa certificación a la seguridad social y a todo lo demás. La carta De dactilar, como dicen acuerdo. los españoles. Entonces, Modelo español. claro, pero es el modelo europeo, no es el modelo Sí, español, no, pero es el uno- modelo europeo. Sí, pero uno maneja más el, Claro, el quiere español decirte, y le ha dado entonces- resultados. Claro, y los países nórdicos. Seguro. Ah, bueno, Claro, y Uruguay, perdón, en América Latina. en América Latina. Claro, entonces no es inventar el agua tibia. Entonces, eso es lo primero, la creación del Servicio Nacional de Empleo. Ok. Segundo, tú Adelante. tienes que agrupar en un único ministerio, que será el Ministerio de Empleo, Protección, Seguridad y Protección Social, Ok. todo lo que son los programas sociales y las políticas de empleo, que están separadas.
Entonces, fíjate que sacamos una tarjeta de subsidio y la sacamos en la prensa como un gran logro. Eso es un indicador de fracaso. Absoluto, porque el objetivo debe ser que la persona pueda tener una actividad productiva. No que entregamos la tarjeta número 3.743.000, porque eso lo que quiere decir es que no hemos sido capaces de que 743.000 personas se integren adecuadamente. Pero claro que no, pero lo enviamos y sacamos la foto entregando la tarjeta. Totalmente disperso. Y además tenemos separada entonces la política de activas que no existen en República Dominicana. Esa ley base debería introducir un catálogo de política activa de empleo. Política activa de empleo, Pablo, es la siguiente. Tú como empresa, tú tienes una pequeña empresa, y entonces en el Servicio Nacional de Empleo de tu zona donde están los jóvenes que están aquí. Tú necesitas un joven que sea experto en manejar consola electrónica y además todo el tema de comunicación. ¿Cómo se consigue un empleo ahora? Dependiendo de a quién él conoció. Un amigo de su mamá o de su papá fue que lo recomendó aquí, se le da una oportunidad, un chance, él comienza a aprender y eso. Pero depende del lugar donde tú naces y a quién tú conoces. Si tuviéramos el Servicio Nacional de Empleo, a él se le llama y dice que el señor Pablo Maquine, que es esa empresa que está en el barrio, que está en tal ciudad, necesita a esa persona. Entonces, para la política activa, cuando yo te digo, Pablo, si tú lo contratas a él, durante 18 meses yo te voy a pagar la seguridad social de él. Yo te la voy a subsidiar. ¿A quién tú vas a contratar? Entonces tú vas a dar esa política activa en función de si es una joven, si es una mujer, madre soltera, si es discapacitado. Entonces tú vas a hacer todo ese catálogo y tú vas a dar el incentivo dependiendo donde tú tienes los grandes bolsas de desempleo. Me acaba de escribir un PRMista por aquí. Entonces, eso implica modificar, eso va más allá del Código Laboral. Es una ley base del mercado de trabajo. No es una ley de primer empleo para jóvenes, que tenemos 20 años y cada quien quiere ser simpático. ¿De quién dependería? Del Ministerio del Ministerio de Empleo, Seguridad y Protección Social. Tú tienes las tres patas. El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tú lo modificas y lo conviertes en Ministerio de Empleo. Porque el empleo va más allá del trabajo. Guarocuya. La empleabilidad y ser empleable. Entonces, me acaba de escribir un PRMista por aquí, un PRMista terrible. Sí. Y me dice que por qué no lo hicimos en los 20 años que tuvimos en el gobierno. Porque hicimos muchas reformas y había una secuencia de reformas. Atienda, amigo, Fíjate, y además porque voy a hacer un mea culpa, quizás no tuve la capacidad de transmitir adecuadamente y darme a entender de que la principal, una de las principales reformas que necesitamos en este país es la del mercado de trabajo. Del mercado de trabajo, fíjate que no hemos concentrado en hablar de la recaudación y si hay reforma fiscal, pero la reforma fiscal depende de dos agentes, de las personas físicas y de las personas jurídicas. Y eso es el mercado de trabajo. Si el mercado de trabajo no funciona adecuadamente, no importa cuántas reformas hagamos, el mercado ese te va a terminar agotando la reforma tributaria. Tan simple como que un país, una economía con un 58% de informalidad, todo está entre comillas. Claro, pero es que volvemos al tema de la definición de informalidad, volvemos al empleo. ¿Qué tú defines como informal? Todo aquel que tú no entiendes registrado o que no es objeto tributario en la administración tributaria. En los países que tienen un modelo diferente al nuestro, la informalidad no se define por las recaudaciones ni por la tributación. La formalidad o la informalidad se define por el debido registro en esa plataforma de empleo. Si tú estás registrado en la plataforma de empleo, independientemente del tipo de trabajo que tú tengas. Aunque no entres a la seguridad social. Claro, tú eres formal. Lo que tú tienes es trabajo precario o no precario. Y al definirlo diferente, yo tengo una intervención diferente en ese mercado, con los instrumentos que he definido en esa ley base. Pero no estaría el Estado promoviendo la informalidad en la medida que más o menos legaliza a ese informal. Todo lo contrario. A ver. Todo lo contrario. En la medida que tú puedes tener estadísticas continuas del mercado de trabajo, porque tú al día, a las 6 de la tarde, tú sabes quién entró y quién salió del sistema. Si tú entraste y te registraste y te dieron y estás en una actividad productiva que además contribuye al sistema. Recuerda que el objetivo es que tú contribuyas a la seguridad social, no es que tú seas subsidiado. Claro. Y que tengas un buen nivel de salario. Pero si ni siquiera estás inscrito. Exactamente. Entonces, lo primero, tú te inscribes donde en tu plataforma de empleo. Yo te tengo registrado ahí. Sí, pero y entonces ahí yo voy a saber. No estoy en la seguridad, o sea, estoy en la plataforma de empleo, pero no está inscrito en la seguridad social. Esa es la que no pago. Sí, esa es la que alimenta la seguridad social. Ahí tú vas a ver si tú eres contributivo, si eres contributivo subsidiado, si eres subsidiado.
Entonces tú tienes, vamos a decir, 3 cajitas. Si yo soy contributivo, paso automáticamente a la Seguridad Social como contribuyente. En la oficina de empleo va a entrar el que no tiene RNC, el que está informal, el que resuelve el que ahora definimos como informal. Ajá. Pero el que tú estás hablando de el que tiene una actividad productiva. El hecho de que tengas una actividad productiva, si tú eres empresario pequeño y tienes RNC, o eres persona autónomo que al mismo tiempo generas RNC, caso tuyo, caso mío, por ejemplo, que facturamos con un RNC como persona física, yo estoy en la plataforma, pero probablemente mi actividad es contributiva. De acuerdo, es independiente el RNC esa parte. Luego yo lo capturo por la parte del debido registro. ¿Tú estás de acuerdo en que es urgente que el país inicie una gran cruzada por formalizar a la gente? Buscar, por supuesto, hay manera, pero por ejemplo, incluso hay informales muy productivos, muy rentables. Yo te voy a decir ahora. Los dueños de una guagua que viaja de aquí a Baní, por ejemplo. Perdón, ella puso un ejemplo de una consulta médica. Sí. A los médicos en sentido general lo categorizamos como informales. Son trabajadores autónomos o profesionales autónomos. No son exactamente informales. Entonces un médico puede tener un nivel de ingreso que le categorice como ingreso precario o ingreso no precario. Porque tú puedes tener un médico que no esté en una actividad productiva rentable aún ejerciendo la medicina. Es decir, una consulta que le dé para pagar incluso la propia consulta, o tiene que estar prestado. Hay un periodo para eso, ¿no? Entonces, por eso una reforma y una discusión profunda de esto es fundamental. Entonces, a ese PRMista amigo, entiendo que él tiene una gran ventana de oportunidad por el hecho de que nosotros no lo hicimos. Claro que lo hagan. Entonces la crítica no es si lo hicimos o no lo hicimos. Yo creo que no es mirar hacia el pasado. Es dialogar en el presente para proyectar el futuro. El futuro no se prevé, se construye. Que no mire para atrás. Guarocuya, pero 3.744.000 tarjetas. Sí, un fracaso, un fracaso, ¿verdad? Entonces, a ver, fracaso y no fracaso. No, pero lo planteaste como un fracaso. Sí, es un fracaso en el sentido de la capacidad que tiene la economía para insertar adecuadamente a la gente en actividad productiva. Pero el punto de vista de las transferencias sociales, tú tienes que tener esa capacidad de transferirla a la gente también. Ahora tú ahí tienes mucha duplicidad, hay gente que tiene una actividad productiva y tiene tarjeta. ¿En qué tiempo un gobierno puede ir eliminando eso? Va a depender del momento en que tome la decisión y del empeño que le ponga. Fuimos capaces de construir una línea de metro en 4 años. Una línea de metro de más de 10 kilómetros, de 12 kilómetros. Bien. Entonces fuimos capaces de construir una planta de energía contra viento y marea, que hoy suple el 33% aproximadamente de la oferta energética. No hay una voluntad para eso entonces. Claro, pero primero tiene que haber la visión antes de la voluntad. Y lo que estoy tratando de transmitir de que el liderazgo político tiene que tener una visión. Y solo me quedan 2 reformas que deben de ser simultáneas, ¿no? Hablaba del territorio, mercado de trabajo. Yo no hablo de fiscalidad, de reforma fiscal integral, hablo de una nueva fiscalidad. Es una fiscalidad diferente. Voy a utilizar un término técnico y luego me traduzco a mí mismo. Necesitamos un nuevo federalismo fiscal en República Dominicana. Federalismo fiscal no es que el país sea federal, sino es la forma en cómo nosotros recaudamos y cómo gastamos en el territorio. Algunos ejemplos. A la territorio. Ejemplo es de que nosotros necesitamos que las transferencias, por ejemplo, a las regiones, se hagan en función de un producto interno bruto regional. El que más recaude sea donde más se gasta. No, todo lo contrario. Tú necesitas ir a las regiones más pobres, porque yo tengo que, de donde más se gasta, tengo que transferir a las regiones más pobres. Claro. Eso tiene que haber solidaridad interregional. Pero eso está en las regiones únicas. No, eso está en las regiones únicas, está en la Constitución, y en la Constitución, voy a ser inmodesto, me tocó introducir, como se introdujo en la ley de municipios, el principio de subsidiariedad, que no lo hemos hecho efectivo, ni lo hemos aplicado. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ir a un nuevo federalismo fiscal, es decir, gastar diferente y recaudar diferente y gastar diferente en el territorio que es donde se ubica la gente. Y finalmente, la otra reforma, están todas atadas y deberían de discutirse todas al mismo tiempo, es el tema relativo a la protección y el sistema previsional. Tenemos que hacerlo sostenible a largo plazo. No hemos concentrado mucho en la intermediación, pero hemos visto poco el bajo nivel de salario que hay. Entonces, no es el tema tanto de intermediación como el tema de lo que yo tengo capacidad de acumular al final del periodo. Entonces, está relacionado con salarios.
Y no le voy a esas son preguntar las del PLD. diferencias. Orgullo, gracias. Pregúntale del PLD. Hablando de economía, un ciclo sobre Congreso. economía. Puede preguntar PLD lo que quiera. Pregúntale del Congreso. ¿Cómo va el Congreso? Vamos bien. Ya. Pero ya, otro día. ¿Y regresó el candidato? Van. ¿Regresó el candidato? ¿Cuál de los candidatos? El que era el precandidato presidencial. Ya fue. ¿Regresó? No lo sé. Eso ¿Quién va a ser el presidente del PLD? Pues no lo sabemos. Eso va. No lo sabe. No, eso va en su momento. Se va. Hay aspirantes. Digamos Yo no que voto- potencialmente sí hay aspirantes. ¿Hay aspirantes? Sí, potencialmente. A la Pero no se presidencia. atreven a A decirlo. la presidencia del partido, entiendo que sí. Pero no se atreven a Pues que decirlo. se atrevan y lo digan público. Son ¿no? muy discretos. Pero ¿y qué es lo que está ¡Qué miedo, pasando? Luis Antonio! Así no van a hacer. Gracias, Pero estás- Guaracuya. Pero tú estás optimista de que el PLD pueda encauzarse y recuperar la marcha. Mira, Salvarse Pablo, de este mal Un momento. minuto, una reflexión de un minuto, A ver, Guaracuya, No, por de favor. menos, de 30 Capacidad de segundos. quizás. síntesis. Yo creo que depende mucho de nosotros mismos, Pablo. Y depender de nosotros mismos quiere decir que seamos capaces de hacer reforma y tomar decisiones dolorosas y ser capaces de deponer ambiciones y Ahí es que actitudes está lo individuales y difícil de poner. personales. O sea, depende mucho de Y nosotros. tú no descartas una revolución de sargentos. La Tampoco revolución de descartable. no, pero Sargento no la habrá. está muy Yo adocenados. no la veo, la revolución No de la- sargento, pero Porque sí hay veo. mucho control del sector Medina de ese comité central, que es de donde emanan las grandes Yo diría decisiones. que el equipo que dirige el partido hoy tiene el control de la organización en ese sentido. como- Pero El Guaracuya. equipo es Danilo. Gracias, Pero Guaracuya. tú no sientes Guaracuya, turbulencia. Félix, A mí me parece que hay economista, turbulencia. Dirigente del Partido de la normales, en los Liberación Dominicana. normales en todo proceso de un partido que está en un congreso. Guaracuya, gracias. Gracias a ustedes. Guaracuya, una recomendación, quizás sirva para el PLD. Ahí hay que herramientas y no. Claro, los serruchos no pueden ser recomendados, abundan, parece. Pero siempre para construir, reconstruir, son buenos los instrumentos, los equipos Siempre eficientes. Guaracuya sabe huir. Certificación internacional Puede mejor. escapar. los serruchos siempre existen. Hay un serruchos Son Black and peligrosos Decker. los serruchos. Claro. ¿Cómo? Black and Decker. Black and- ya. Muy buenos esos. Para lo que no es serrucho, digo, también para los serruchos, San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Una ferretería completa, materiales industriales. Si le dice que te mandaron desde a diario, te va una rebaja que no cae mal, sustancial, pero tiene que decirle que te mandamos desde acá. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes hoy. Materiales industriales, gracias, Guaracuya. Félix, economista, La estrella. político. Y para Julián es lo más Dilo, importante. dilo, Yo no dilo. creo que sea que. Vaya. Dilo así. Y lamentablemente, familia de Julián. Gracias, Guaracuya. Nosotros continuamos. Conoce las claves del día.